buenos días. Esto es Gente de Derecho por Cooperativa. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va? Rusconi, contale a la gente qué es lo que están pidiendo y cómo están ustedes. Ustedes tienen dos defendidos ahí, ¿no? O dos representados. Dos representados y además estamos, si no me equivoco, que es mi software que se va mucho más el día a día, pero creo que también somos creyentes por nosotros mismos como abogados, digamos, ¿no? Por ser víctimas como profesionales, ¿no? A ver, desde el inicio de estas investigaciones, yo diría que desde el inicio de cualquier tipo de investigación, incluso dolores, o sea, todo lo que pueda poner al descubierto el espanto institucional que hemos sufrido los últimos cuatro años, digamos, sobre todo particularmente en el gobierno anterior, ¿no? Tanto abogados como imputados, como asociaciones civiles, como organismos de derechos humanos, el desastre que hemos sufrido, cualquier investigación que tenga chance de algún éxito, o sea vista como que tiene chance de éxito en mostrarle a la gente lo que ha pasado, bueno, hay todo el mismo operativo que fueron responsables de lo que pasó en 2 años, ahora son responsables de ocultarlo y de que no salga a la luz y de obstaculizarlo, ¿no? En este sentido, el mejor modo de obstaculizar algo hoy en día, esperemos que no por mucho tiempo, es llevar todas estas investigaciones a aquello que el presidente denominó sótanos de la democracia, ¿no? Que no es otra cosa que los lugares en donde se debería hacer justicia y la justicia es administrada por sujetos muy sombríos, fiscales muy sombríos que juegan para ocultar a sectores del poder. Entonces, bueno, la primera cosa que hacen son siempre planteos de competencia. Entonces, lo de Dolores tiene que ir casualmente a Comodoro Pi, lo de Auque tiene que ir casualmente a Comodoro Pi, como si Comodoro Pi pueda ser presentado como lugar de la eficacia y la transparencia judicial, ¿no? Entonces, bueno, estamos viviendo eso, que no es novedoso, se nota mucho, ya lo sabemos, así que bueno, lo que tenemos que hacer es resistir, apoyar a los jueces que están trabajando seriamente, y al mismo tiempo apoyar también a los jueces que trabajan seriamente en la investigación, pero que no sobreactúan con detenciones a mansalva, porque cuando uno se oponía a eso hace años, también se me opondría ahora a que salgan a detener gente como loco, digamos. La prisión preventiva sigue siendo un mecanismo excepcional, antes y ahora, digamos, entonces eso tiene que quedar claro, ¿no? Pero bueno, estamos viviendo momentos en lo coyuntural muy importantes, porque estas investigaciones desde el punto de vista inductivo son muy trascendentes para la recuperación del Estado de Derecho, y también en lo institucional, ¿no? Es decir, desde un punto de vista más deductivo, más abstracto, los proyectos de reforma tienen si uno se equivoca, los caminos por donde transita, bueno, vamos a perder una enorme oportunidad, ¿no? Has formado parte en un cargo muy importante de la Procuración. ¿Cuál fue la actuación o por qué estos grupos están pidiendo el apartamiento del procurador? Yo tengo una sensación ahí muy, diría, sentimientos contradictorios y algún dolor personal. Yo quiero ser sincero con esto. Yo, cuando fui fiscal general, Casal era un ejemplo de procurador ante la Corte. Una persona de un perfil distinto al mío, mucho más tranquilo. Yo siempre fui muy... Pero bueno, pero él siempre fue un funcionario correctísimo, sobre todo él era uno de los 2 procuradores ante la Corte Penal, ¿no? En la Procuración siempre hubo 2 procuradores penales, uno de público no penal y uno de privado. Ahora, yo debo también ser sincero, que a mí me sorprendió, sobre todo, me sorprendió lo que pasó en la Argentina en los últimos años. Entonces, hoy sabemos que en algunos expedientes judiciales
había un fiscal, que yo también he compartido momentos, no digo que he sido amigo, porque para ser amigo uno tiene que tener cierta cercanía ideológica. Yo nunca la tuve con Stornelli, pero bueno, fue un colega. Cuando yo fui fiscal general era fiscal de instrucción, pero hoy sabemos que Stornelli, Bonadío, instalaban el mensaje a los imputados en el caso de Cabadarnos de que si ellos se involucraban a tal persona, les iba a ir mejor, pero para eso tienen que cambiar el abogado que están esperando afuera, el abogado particular, y poner un abogado oficial que sabemos hoy también que era Coleman. Y esto es una verdad que está dando vueltas, que está certificada. Hay gente que dejó constancia notarial de esto que le pasó. Digo, hay cosas, eso sumado a lo que se investiga en Dolores, ¿no? A ver, a mí me parece que un procurador en estas circunstancias tiene que tener la fortaleza y la espalda suficiente como para conducir la solución de estos problemas, y no puede permitir que como mínimo, aun cuando no tome, supongamos que no avance en el sumario contra Stornelli, supongamos que él dice, no, yo no voy a esperar a que resuelva la justicia, ok, fantástico, supongamos que es más de esta, pero lo que no puede es dejar que ese fiscal, que está preocupado por su autodefensa, siga ejerciendo el poder penal con las mismas características en los mismos casos, digamos, desarrollando investigaciones preliminares que después caían en su propia fiscalía. Hay muchas irregularidades que se dejaron pasar. Entonces, yo tengo una historia de respeto hace años, décadas, digamos. Yo fui fiscal hace un montón de tiempo, digamos, hace como 30 años, pero hoy en día debo decir que como mínimo a mí me ha defraudado Casal. ¿Qué importancia tiene para la Argentina? Que Casal me defraude a mí, puede ser que ninguna, pero bueno, esta es mi opinión. Bueno, me pasaba el otro día lo mismo cuando lo entrevistamos a Juan Ramos Padilla, el papá de Alejo, que nos decía que había tenido esa sensación. Bueno, tuvo un enfrentamiento terrible después con Irurzun, con quien decía que compartía posiciones ideológicas y que habían militado juntos en defensa de los derechos humanos, y que, bueno, después que aparecieron los fallos de lo que se llamó la doctrina Irurzun, bueno, vos sabés cómo Juan levantó temperatura y hirvió, Sí, y le dijo de todo. Algo, miren, digamos, en algún momento hace años, había un jurista que yo, desde el punto de vista técnico, a pesar de que yo me formé en otra escuela posterior a la de él, pero yo siempre lo olvidé mucho, que fue Sebastián Soler, ¿no? Sí, claro. Hay una característica en Soler, que la estudió Alberto Binder, hay un artículo muy lindo de Binder que se llama El joven y el viejo Soler, y dice que Soler tuvo una primera etapa de joven muy liberal, muy valiente, muy respetuoso de los principios, y que después de viejo, de más grande por lo menos, el comportamiento de Soler fue procurador de Organía, fue un desastre, digamos, ¿no? Conservador sería una virtud, al lado de las cosas que ha hecho Soler en ese momento. Y cuando uno busca la explicación de esto, no la justificación, digo la explicación, muchos dicen de que lo que lo volvió loco a Soler es el peronismo, digamos, digamos, un gobierno nacional y popular lo volvió loco, y la modificación ideológica enorme y negativa, por supuesto. Yo creo que a mucha gente le pasó esto, ¿no? Es decir, es muy, y a la corporación policial le pasa que tiene una relación muy rara con los gobiernos populares, ¿no? Es decir, cuando la corporación policial se ha bancado vejaciones, humillaciones de gobiernos liberales, de dictaduras neoliberales, se han bancado cualquier cosa y no han dicho ni mu. Pero cuando el impulso reformista proviene de un gobierno popular, de un gobierno peronista, es increíble, pero saltan con una violencia absoluta, digamos, ¿no? Vos decís que la corporación judicial es antiperonista. Sí, parece, es que, a ver, como mínimo funcionan así, digamos, pero es como si lo volvieran loco el peronismo, digamos, y
totalmente. Yo soy a ver, no tengo ninguna experiencia política en demasía, digamos, pero mi sensación es que el peronismo, que se enfrenta con enorme valentía y con, bueno, de hecho, electoralmente y políticamente, normalmente está acostumbrado al triunfo el peronismo. Sin embargo, cuando tiene una pelea con la corporación judicial, pierde. Y esto es llamativo. Sí, salvo en la época de Carlos Menem, pues así, sí, es verdad, lo que decís es cierto. Sí, pero eso, digamos, reconozcamos que No era peronismo, estamos de acuerdo. Claro, tuvo algunos rasgos, si uno quiere, de peronista, pero fue un gobierno neoliberal, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, esta tendencia reformista, este gobierno no puede perderla, ¿no? Es importante que no pierda, porque sería un símbolo muy negativo, ¿no? Te hago las tres últimas. La primera... No, las tres. Bueno, sí. No, son cortitas, me tenés que decir chiquitito. La primera, ¿a favor o en contra de la reforma judicial? A ver, estoy a favor de lo que se mandó en gran medida. No está mal ampliar la cantidad de juzgados que se van a ocupar de esos casos, pero me parece una reforma en demasía austera. Yo esperaba mucho más. O sea, es una reforma que no hace honor a los presos políticos, no hace honor a lo que hemos sufrido estos años. Me parece que, a ver, hay que tomarlo, si se quiere, y si uno siente una visión positiva y apoyar al gobierno, hay que tomarlo como una invitación muy austera y generosa y cuidadosa del gobierno a la clase política a discutir un gran proyecto de reforma. Pero quien crea que con esas modificaciones vamos a tener una justicia mejor, yo ya adelanto que no, digamos. Es como cuando uno tiene una realidad tan gelatinosa, tan crítica del tema judicial, pequeñas reformas terminan absorbidas por esa gelatina. Uno tiene que hacer reformas mucho más profundas, a veces son muy conjunturales, muy de pequeñas modificaciones, pero yo creo que si uno analiza, es decir, cuando uno analizar las cosas que pasaron en estos 4 años y no deben volver a pasar, desde el rol de la defensa pública, el rol, el manipuleo de los delitos, el uso de la prisión preventiva. Si uno hace ese paneo, que son 15 o 20 situaciones críticas que no pueden volver a pasar, ya con eso tenemos un plan mucho más de mayor envergadura que el que se envió. Pero bueno, si uno lo toma como el comienzo, es auspicioso. Si uno lo toma como que esa es toda la agenda, y yo esperaba más, ¿no? El otro día me tocó ir al Senado y cerré mi exposición diciendo que por más que tenga la mejor partitura del mundo, si los músicos somos vos y yo, Rucón y Rizzo, la quinta de Beethoven va a salir siempre sonando mal. El problema son los intérpretes acá. La reforma, si siguen los mismos intérpretes, va a terminar necesariamente fracasando. Sí, yo coincido también. Por eso hay que trabajar. Bueno, ahí el proyecto en ese sentido avanza un poquito, porque establece algunos criterios para la selección de jueces, y de garantía de los concursos un poco mejores que lo que están presentes. Manda algunos mensajes, pero bueno, me parece a ver, frente a la crisis, uno no puede olvidarse que el discurso del presidente a mí me emocionó, casi que me hizo llorar. A ver, vamos a ponerlo en serio, me hizo llorar, digamos, el discurso de la asamblea. Y fue el eje de ese discurso fue la crisis judicial. Entonces, frente a él colocó, no nosotros, el presidente y en buena hora colocó a la crisis judicial en ese lugar protagónico. Entonces, bueno, eso merecía un proyecto de mayor envergadura, que incorporara incluso la selección, el rol de las universidades en la selección de los magistrados, digamos, discutir, bueno, por ejemplo, a ver, esa reforma coloca, digamos, no por la reforma en sí misma, sino por el nuevo Código Procesal Penal, el modelo acusatorio, coloca la cabeza de la investigación en los fiscales. Ahora, los 3 conductores de los 3 grandes ministerios públicos en la Argentina, además de los provinciales, pero provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional, los 3, uno podría decir que son 3 procuradores o jefes de fiscales que están
en algún sentido en contra del gobierno. Entonces, ¿con esos fiscales vamos a conducir la reforma? Yo no sé. Ahora sí te hago la última, te meto las dos que te iba a hacer porque es parte de lo mismo. La primera, ¿vos estás convencido de que con la investigación que se está haciendo de las irregularidades delictivas de la AFI, vamos a llegar a buen puerto y van a terminar presos todos los que tienen que ir? Y la segunda es, Mauricio Macri, ¿podía desconocer lo que pasaba en la Agencia Federal de Inteligencia? Bien, comienzo por la segunda, de ningún modo, pero hoy no es que, o sea, hoy está claro que él conocía, está claro además que el sistema de escuchas es algo que a él lo seduce enormemente, digamos, él no podía desconocer lo que estaba pasando, porque además él se ocupó de que la conducción de lo que se llama hoy mesa judicial estuviera a cargo de las personas más cercanas cotidianamente al presidente. Digamos, no quiero hacer nombres, pero está claro que eran las personas que rodeaban al presidente día y noche, digamos, con lo cual eso ya es imposible. La segunda cuestión, yo voy a decir una cosa, en el ámbito de la AFI, la investigación de la AFI se avanzó mucho más y con mucha más velocidad, no hubo pandemia, ni la limitada, ni cuarentena, ni ninguna cosa rara, que lo que pasó con la reforma judicial. Digamos, lo que se hizo en la AFI, para mí, ojalá se encara la reforma judicial con la valentía política que se está encarando, hay que ver el final, pero que se está encarando la reforma de los servicios de inteligencia. Y yo creo que ahí se ingresó con un bisturí y se empezó a cortar, y cuando algo no cerraba se denunciaba. Yo creo que yo tengo bastante fe con eso, y a eso le sumamos que hay investigaciones, o sea, hay voluntad política y hay investigaciones judiciales, hasta ahora con 2 jueces como mínimo, Auge y, digamos, París, que están manejando la cuestión muy bien. Yo soy optimista con eso. Gracias, Maximiliano, en serio, este ratito en Cooperativa. No, gracias a ustedes. Un abrazo.